Dios quiere obediencia. Dios está ya cansado de promesas falsas. Dios está cansado de un cristianismo mediocre, de un cristianismo con la Biblia en la mano, pero sin Dios en el corazón, sin poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. La Biblia hay muchos que la utilizan solo como un amuleto. No, mi amado hermano, esta es la bendita palabra de Dios. Y esta palabra nos lo fue dada para que la pusiéramos en práctica. El éxito de la vida cristiana no está en solo cargar la Biblia, sino en vivir lo que dice la bendita palabra de Dios. Tú quieres salir adelante y tener victoria en tu vida espiritual, aprende que la Biblia se tiene que obedecer. El que obedece la Biblia vive una vida llena del Espíritu Santo. Vive una vida llena de gozo, de alegría, de libertad en el Espíritu. Por eso hemos escogido un texto de la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6, versículo 46. Cuando Jesús hizo esta pregunta, a mí personalmente me hace temblar de la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y estoy seguro que también a todos aquellos que aman a Dios y aman la bendita palabra de Dios. Jesús dijo estas palabras en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué pregunta más importante que hizo Jesús para despertar la conciencia de los seres humanos? Es como decirnos, de nada sirve que tú me llames que yo soy tu Señor, si al final terminas haciendo lo que a ti te da la gana, viviendo como tú quieres, haciendo lo que te parece. Quiero decirles, amados hermanos, que desde el momento que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, el dueño de su vida debe de ser el Señor. El que guíe su vida, el que gobierne su vida, debe de ser Él, para que usted pueda tener victoria. Y por eso, con dolor me imagino yo que hizo Jesús esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Aleluya, bendito sea su nombre. Y no hacéis lo que yo te digo. No hay nada que satisfaga más al Dios del cielo, al Dios de esta palabra, que cuando usted obedece lo que Él dice en su palabra. Hay miles de personas que pretenden decir que ellos aman a Dios. Usted le pregunta al borrachito, está con su cerveza, con su botella de vino en la mano, y usted le dice, ¿usted ama a Dios? Y ellos dicen que aman a Dios. Pero esto no es decirlo, es ponerlo en práctica, es obedeciendo su palabra. Por eso el Señor le preguntaba, a esta gente, ¿por qué me llamáis Señor? No son cientos de miles de cristianos dentro de las congregaciones cantando, alabando a Dios, predicando la palabra, ocupando puestos dentro de la iglesia. Pero como dijo Jesús, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy yo te pregunto, querido hermano, hermana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás obedeciendo lo que Dios dice en su palabra? ¿Estás poniendo en práctica? ¿Estará el Señor agradado con el estilo de vida que tú llevas? ¿Se agrada a Dios la forma en que tú vives? ¿Las cosas que tú haces? ¿La forma en que te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Lo que compartes con tus amigos? ¿De las cosas que tú hablas? ¿Se agrada a Dios la forma de vida que tú estás llevando? Queridos hermanos, esto es un momento final. Esto es un momento caótico que estamos viviendo en la vida espiritual de cientos de miles de personas. Porque las iglesias se están llenando cada día más y más de gente que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, gloria a Dios, verso 20, que lo tenemos aquí mismo. Sea bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios en ese bendito versículo. Permítame un segundo. Aleluya.
en Mateo capítulo 7, verso 20, estaba en Lucas. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Oh, gloria a Dios. El verdadero cristiano se conoce por su obediencia, aleluya, a la palabra de Dios, por el estilo de vida que lleva, no por lo que predica, no porque canta bonito, no porque es un líder ejemplar, no. El verdadero cristiano se conoce por sus frutos cuando obedece la bendita palabra de Dios. Por eso, qué triste es escuchar y qué doloroso, podría decirlo, escuchar al Señor Jesús decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Con qué dolor dice el Señor estas palabras? Querido hermano, no permitamos que Jesús, aquel que pagó un precio caro en la cruz por tus pecados y mis pecados, aquel que murió por nuestra culpa, aleluya, se tenga que sentir avergonzado de una iglesia que dice que lo ama y que lo obedece, pero que vive de una manera que niega el realmente amarlo y obedecerlo. Quiero decirte en esta noche que Dios quiere que le obedezcamos. Por eso Jesús hace esa pregunta: ¿por qué me llamáis Señor? Señor, aleluya, y no haces lo que yo te digo. A partir de hoy tomo una decisión. Queridos hermanos, determinemos obedecerle a Dios, someternos a su palabra, para que un día podamos estar en la presencia de Dios y no tengamos que ser avergonzados, como lo dice en el libro de San Mateo capítulo 7, y permítame leérselo, gloria a Dios, para que podamos disfrutar de la palabra del Señor. Porque Jesús dijo en Mateo 7, 21 en adelante: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche por favor atentamente. Estas son palabras que salieron de la boca del Maestro de los maestros, del predicador de los predicadores, del príncipe de paz, de Manuel, Dios con nosotros. ¿Sabe qué dijo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Que hay cientos de miles de personas que estarán en unas congregaciones pretendiendo que van para el cielo y no llegarán allá. Por eso te invito a que reflexiones, porque Dios se agrada de tu obediencia a su palabra. Es tan lamentable, queridos hermanos, que estas palabras estén en la Escritura y muchos no las leen, no las estudian, no meditan en esta palabra. Pero hoy yo quiero volver a citártelo para que nos haga reflexionar, recapacitar, despertar de nuestro letargo espiritual y nos vuelva realmente, genuinamente a Dios. La iglesia tiene que volverse a Dios como Dios manda en su palabra, no a tu manera, no a la manera mía, no como dice la gente, es como dice la bendita palabra de Dios. Y por eso Jesús dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que canta coros en una iglesia, no todo el que predica, no todo el que pretende ser cristiano va a ir al reino de los cielos. Si no, ¿sabes quién? El que obedece esta bendita palabra. Porque aquí lo dice Jesús textualmente: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? En su palabra. Es esta palabra la que dice: no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Es esta palabra la que nos manda a obedecer a Dios para que un día podamos estar en el reino de los cielos. Entonces, que nos quede claro de una vez para siempre, porque hay gente, aleluya, que dudan hasta de su salvación. ¿Quieres estar seguro de que tú eres salvo? Obedece la palabra. Eso es lo que dice Jesús aquí. ¿A quiénes le está hablando Dios? Aquellos que no viven la palabra. Dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos, pero el que hace la voluntad de mi Padre,
ese sí va a estar en el cielo. Entonces, luego dice en el verso 22, muchos me dirán en aquel día. Oiga lo que está diciendo la palabra de Dios. Y sabe, hay algo que me estremece mucho a mí, porque la Biblia no habla de pocos, sino de muchos. Y cuando usted va a las congregaciones, usted se da cuenta que las palabras que salen de la boca de Jesús son fieles y verdaderas. Porque vamos a ser honestos, son pocos de los que están en una iglesia que sirven a Dios con todo el corazón, a cambio de nada, sino que le sirven a Dios porque lo aman y porque quieren vivir esta palabra, sin ningún tipo de interés. Le sirven a Dios porque han entendido quién es Dios. No le sirven por lo que Dios les da, sino por lo que Dios es. Y aman obedecer su palabra. Y yo te voy a decir algo que es muy importante también. El que ama a Dios aborrece el pecado, aborrece lo malo. Se aparta de todo lo que desagrada a Dios. Y si algo va a ofender a Dios, ellos lo dejan, porque prefieren sufrir antes que pecar contra Dios. Y fíjese lo que dice aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ten cuidado, porque hay gente que piensa que es salva porque Dios los está usando. Dios te puede estar usando. Aleluya. Tú puedes estar haciendo milagros, pero si estás llevando una doble vida y estás llevando una vida falsa delante de los ojos de Dios, aunque resucites muertos, tú no serás salvo. Y esto no es porque lo diga el pastor David Gutiérrez, sino porque salió de la boca del Maestro, de Jesús. Muchos me dirán en aquel día. Así está el evangelio hoy en día. La gente vive como le da la gana. La gente vive en desobediencia, en rebeldía, en la carne, en un estilo de evangelio mundanalizado, en un evangelio liberal, en un evangelio extremista, en un evangelio que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es a ellos que Cristo les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Especialmente a mí que predico la palabra de Dios. Que no basta con que yo predique la palabra. Si yo predico esta palabra, pero no vivo lo que predico, me voy a perder. Igual que a todo aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios. Por eso despertemos, iglesia amada. Despertemos, pueblo bendito de Dios. No basta con visitar una congregación, no basta con visitar una iglesia, no basta con cargar una Biblia. Por favor, escuchemos el llamado del Señor en su bendita palabra. Esto nos tiene que quitar la venda de nuestros ojos, porque el diablo ha engañado a miles de cristianos, que porque Dios les usa piensan que tienen ganado el cielo. ¡No! Dios lo que quiere es tu obediencia a su palabra. Dios no te va a preguntar en aquel día cuánto hiciste para Él, sino cuánto tú obedeciste su palabra. Si Dios te puso a pastorear una iglesia de 50 miembros y lo haces como Dios lo manda, Dios se agrada de lo que tú haces. ¿O tú piensas que si el que pastorea 5,000 está más cerca de Dios que el que pastorea 50? ¡No! El que está cerca de Dios es aquel que obedece la bendita palabra de Dios. Por favor, escuchemos lo que dice Jesús en su bendita palabra. Y lo vuelvo a repetir. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Oiga la calidad de gente que le está hablando el Señor. Gente que echa fuera demonios. Aleluya. Y en tu nombre hicimos muchos milagros y prodigios. ¿Cuántos grandes mega predicadores hoy en día que usted los ve haciendo grandes milagros y prodigios? Pero cuando usted ve el estilo de vida cristiana que llevan, dejan mucho que desear. Usted los ve apartado del camino de Dios. ¿Sabe algo?
Jesús nos quita la venda con esta palabra. Nos hace ver cuál es el camino que la iglesia tiene que emprender. No te ampares bajo tu ministerio porque estás en un puesto de honra. No quiere decir que tú vas para el cielo. Debemos de examinar nuestra vida, especialmente nosotros los líderes, los que estamos al frente de la obra de Dios, los que tenemos el compromiso de guiar al pueblo de Dios, de predicarles la palabra, la verdad del evangelio. Debemos de vivir y practicar y obedecer lo que Dios dice en su bendita palabra. Y oiga lo que dice el verso 23, que esto es lo más triste que podríamos escuchar alguna vez en nuestra vida. Porque ¿de qué serviría que Dios haga grandes milagros a través de mí? Que Dios me use profetizando, predicando, echando fuera demonios, pero que un día yo tenga que escuchar estas palabras de parte del Señor. Mateo capítulo 7, verso 23 dice la Biblia: entonces les declararé. Qué tremendo es esto. Nunca os conocí, nunca. Oh, qué palabras más duras serán esas cuando alguien haya vivido toda su vida cristiana en esta tierra, pensando que iba para el cielo, llevando una doble vida, amparándose de que Dios es amor y Dios soporta todo lo que yo pueda hacer. Y algún día Él te tenga que declarar: nunca te conocí. ¡Wow! Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué palabras más duras! ¿Sabes algo? Es mejor decirte la verdad hoy, que estás vivo, que tienes esperanza, que puedes cambiar tu estilo de vida, que puedes entrar en una actitud de obediencia a su palabra, y no que aquel día, cuando ya no tengas esperanza, cuando ya no haya salida para tu vida, logres entender que era obedeciendo a Dios que podíamos llegar al reino de los cielos. Él pagó el precio por tus pecados. Tú no vas a hacer algo para que Dios te perdone tus pecados, porque Cristo lo hizo por ti ya en la cruz. Pero el resultado de una verdadera vida cristiana y de un encuentro con Dios es una vida de obediencia a la palabra de Dios. Nos sometemos a Dios no porque Dios nos obligue, sino por amor. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 14, si tú lees el 21, 23, 24 de ese capítulo 14 del libro de San Juan, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, el que genuinamente ama a Dios, obedece esta palabra, esta bendita palabra. Hoy yo quiero despertar tu conciencia. ¿Cómo estás llevando tu vida delante de Dios? No basta con cantar los coros de la iglesia. No basta con ocupar un puesto en la congregación. No basta con ser líder o ministro del evangelio. Hay que predicar, pero hay que practicar lo que predicamos. Piensa sobre ello. Medita, reflexiona. El tiempo se nos acaba. El tiempo se nos termina. Iglesia, escucha la voz de Dios. Nos está llamando a la obediencia. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanto castigos contra la humanidad? ¿Por qué tanto huracanes, pandemias, guerras, pestilencia, maldad, pecado por todas partes? Cristianos apartándose de Dios, cometiendo pecado dentro de la misma iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque tristemente, poco a poco le hemos estado dando la espalda a Dios. Y la protección de Dios se ha apartado de muchos lugares. Medita, por favor. Reflexiona. Dios lo que quiere es tu obediencia. Por eso Él preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Haz lo que Él te dijo en su palabra y vas a tener victoria. Que Dios te bendiga
Que Dios te guarde y que este momento sea un momento de reflexión profunda para tu vida. Para mí ha sido un privilegio compartir este breve pensamiento de la palabra de Dios, a pesar de que tuvimos algunas dificultades, pero lo hemos hecho con pasión y amor. Quiero invitarte a ti, que estás apartado, que estás desanimado, o que estás en la iglesia, pero estás llevando una vida que tú sabes que no es una vida auténtica, verdadera, de cristiano. Quiero invitarte a que te reconcilies, a que te vuelvas a Dios, a que asegures tu salvación. Si no eres cristiano, te invito a que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Haz esta oración conmigo, pero hazlo con sinceridad, hazlo con honestidad, hazlo de corazón. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que no he vivido una vida de obediencia a tu palabra. Hoy te pido perdón de lo más profundo de mi alma y me vuelvo a ti, Señor, y te acepto, me reconcilio contigo y te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Perdóname todos mis pecados y no te acuerdes nunca más de mi maldad. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si tú has sido sincero con Dios y has hecho esta oración, búscate una iglesia que predique y practique lo que dice la Biblia. No como lo dicen los hombres, sino como lo dice la Biblia. Déjame orar por ti antes de cerrar esta programación. Señor, mira a aquellos que están aceptando, reconciliando. Llénalos del Espíritu Santo para la gloria y honra de tu nombre. Séllalos y escribe sus nombres en el libro de la vida y dales la fortaleza para nunca más volver al pecado, sino seguirte a ti el resto de su vida. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima programación. Saludos para todos.